Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir luego del almuerzo. Este es el momento en que yo los puedo convencer más fácilmente, según dicen los que nos enseñaron a ver cómo hablar. Bien. ¿De qué les voy a hablar hoy, a esta hora? Hemos pasado una mañana muy interesante hablando del valor de lo intangible, del conocimiento, de la innovación y de tecnologías que requieren mucha inventiva y que muchas veces no requieren tanta infraestructura. Las damos como sentadas, las damos que se nos ocurre algo interesante, copado, charlamos con gente en otros lugares del mundo, manejamos datos que están en algún lugar, los clasificamos de manera inteligente y nos hacemos ricos. Me encanta. Bueno, yo vengo de otra comunidad, de una comunidad en donde la ciencia que hay detrás de la tecnología, que está a su vez detrás de la innovación, es muy potente, es muy fuerte y requiere cuantiosos insumos para desarrollarla. Pero aún así se pueden hacer innovaciones espectaculares que rompen los paradigmas de nuestro conocimiento. Así que bienvenidos a eso que se conoce como nanotecnología o nanotecnologías. ¿Qué es la nanotecnología o qué son las nanotecnologías? Son todas aquellas tecnologías, son un conjunto de tecnologías y un conjunto de saberes enormes que son un cruce de caminos entre muchas disciplinas y que convergen en algo que es muy importante, el nanómetro. Las nanotecnologías hoy son aquellas tecnologías que nosotros desarrollamos, nosotros inventamos, a partir de usar la materia en la escala del nanómetro. ¿Y qué es un nanómetro? Un nanómetro es simplemente la millonésima parte de un milímetro, o la 1000.000.000ª parte de un metro. Para darse cuenta de eso, piensen que cada pelo nuestro mide 65.000 nanómetros más o menos de ancho. Nuestra escala normal de tamaños es del metro, aproximadamente, bajando 1000 veces, 1.000.000 de veces, 1.000 millones de veces, llegamos a un nanómetro. Un nanómetro parece una distancia muy pequeña, pero en el fondo no es tan pequeña. Para los químicos, yo soy químico, es algo natural. 10 átomos de hidrógeno caben en un nanómetro. 3 moléculas de agua caben en un nanómetro. Así que la escala nanométrica está en el medio de nuestra escala macroscópica y de la escala de átomos y moléculas. Y los fenómenos que se observan cuando uno reduce la materia a esa escala son fenómenos que están entre los fenómenos descritos por la mecánica cuántica y los fenómenos descritos por las leyes físicas que conocemos. Por eso es un mundo tan interesante, porque está en el medio y porque combina los valores de esos dos mundos y las propiedades. Pasan dos cosas muy interesantes cuando reducimos materiales a tamaños nanométricos. Por un lado, las propiedades cambian y no dependen solamente de la estructura, sino que también dependen de forma y tamaño. De ahí a que imagínense todo lo que nosotros conocemos como comportamiento de las sustancias está ligado a cuál es su estructura. Sabemos que el oro es un metal, que el acero tiene otras propiedades, que el agua fluye, etcétera, dado por su estructura. Bueno, ahora aprendemos que cuando tenemos materiales nanométricos, también las propiedades dependen del tamaño. Imagínense la patentabilidad de todo eso, la patentabilidad de poder lograr gobernar la materia a escala de nanómetro y de poderle sacar nuevas propiedades. Por eso es tan interesante este nuevo mundo. ¿Qué es lo nuevo y por qué se ha desarrollado tanto las nanotecnologías en estos últimos 20 años? Porque hoy en día somos capaces de ver y de tocar la materia en escala nanométrica. Esto que ven aquí ustedes son átomos. Estos son átomos de silicio contados uno por uno, con equipos, microscopías de alta sensibilidad, que hoy están disponibles para nosotros y que nos permiten tener un control estricto de cómo movemos, cómo leemos, cómo escribimos átomo por átomo. Es esencial poder desarrollar estas tecnologías. Estas tecnologías son caras. La maquinita que
mide estos átomos y que los muestra uno por uno, sale $1,500,000 más o menos. Y en Argentina tenemos una que anda bien en Bariloche, otra que anda por ahí, y en Florianópolis tienen 4. No comments. Es decir, la creación de conocimiento que lleva al desarrollo de nanotecnologías implica grandes inversiones. Bueno, una cosa que es interesante, hoy en día cualquier procesador que tienen ustedes en una computadora tiene miles de millones de estos artefactos llamados transistores. Hace 60 años estos transistores tenían el tamaño de una caja de zapatos. Hoy tienen el tamaño de algunos 15 nanómetros por 20 nanómetros más o menos. Esto es un transistor acá dentro de 1.000 millones. Hemos llegado a miniaturizar la fabricación a escala de poder dibujar en los nanómetros de manera comercial, reproducible y confiable. Ahora bien, miniaturizar cosas, ¿es la nanotecnología? Es parte, pero no todo. No es la parte más divertida, más innovadora, pero es una parte esencial, porque esto lo estamos usando todos los días. Fíjense el otro ejemplo que les voy a dar. Esto ya se acerca más al poder que tiene la nanotecnología de realmente modificar la materia como a nosotros se nos ocurra. Ese cable que está ahí es oro. Sabemos todos que las propiedades del oro, ¿cuáles son? No tiene tantas propiedades como Lázaro Báez, pero tiene algunas propiedades. Es dorado, es conductor eléctrico, funde a 1000 grados. Bien, cuando yo reduzco un pedacito de oro a una bolita de 5 nanómetros, una nanopartícula, el oro ya no es dorado, es rojo. Si el oro tiene 20 nanómetros, es violeta. Cambian sus propiedades con el tamaño. No es conductor eléctrico. El oro de menos de 5 nanómetros es magnético. El oro no es magnético, pero el oro chiquitito sí es magnético. Es decir, fíjense el poder que nos da poder cambiar a voluntad el tamaño de los materiales en sacarle nuevas propiedades que son originales y que son únicas. Este es un simple ejemplo, voy a mostrar otros. ¿Para qué se usa esto en la vida cotidiana? Por ejemplo, para hacer el EVA-test. No voy a dar detalles, tampoco detalles de cómo usarlo porque no sé. La panza es de gordura, no de embarazo. Pero se usan este tipo de materiales que son relativamente complejos, se usan hoy en día en tecnologías habituales. Por otro lado, les quiero decir una cosa que es muy importante. Las nanotecnologías no hay una nanotecnología, hay muchas. Convergentes, divergentes, y ayudan a un montón de industrias en incrementar la capacidad de los materiales modernos. Pero también hay nanotecnologías disruptivas, que son más difíciles de meter en el mercado, pero que son alucinantes. Para darles un ejemplo simple, uno puede hacer un nanomaterial, uno puede agarrar una arcilla, molerla muy pequeñita, tener pedacitos muy chiquitos de arcilla, y ese nanomaterial meterlo en un plástico. Esos pedacitos de arcilla chiquititos, uno los puede meter en un plástico, ese plástico uno lo inyecta y saca un Tupperware o similar. ¿Para qué sirve eso? Para darle más resistencia mecánica al plástico y para evitar que el plástico sea poroso y que entren y salgan, por ejemplo, moléculas de oxígeno. Y entonces nos sirve para que ese plástico sea más impermeable, los alimentos se conserven por más tiempo y no se rompa cuando se caiga. Es una tecnología incremental, hace que algo que ya existe sea un poco mejor. Sirve para hacer también un plástico más resistente y más liviano, o un neumático. Son tecnologías incrementales. Pero ¿qué pasaría si nosotros esos pedacitos chiquitos los pudiéramos inyectar en el cuerpo, hacer naves y que esas pequeñas partículas repartan medicamentos como un cartero reparte cartas? Eso sí que es disruptivo, eso sí que es alucinante. Y eso sí que es de largo plazo. Pero bueno, como quiera que sea, hoy en día los productos que contienen nanotecnología, hacia 2014, que es donde hay récords más o menos confiables, están superando el $1 trillón americano de dólares, los 10 a la 12 dólares. Contamos como productos los automóviles que contienen nanotecnología, las computadoras, las baterías de teléfonos celulares, los discos rígidos, etc. Todo eso hoy en día contiene nanotecnologías. Por ejemplo, la industria automotriz usa nanotecnologías en los cauchos de los autos, en los tableros, parte en los recubrimientos de los parabrisas, en los LEDs de las luces.
en los electrodos de baterías. Se utiliza un montón de nanotecnologías en distintos lugares, de algo tan cotidiano como el auto. Y el más cotidiano de todos, que más se usa hace mucho tiempo, es el catalizador, que tiene nanopartículas que han logrado salvar muchísimas vidas. ¿Por qué? Porque destruyen los óxidos de nitrógeno, el hollín y el monóxido de carbono, y quien tenga la edad mía, alguien habló a la mañana de Brigada A, bueno, yo soy de esa época, incluso de combate, que era anterior, no del combate de ahora, que están todos en pelotas luchando, sino del sargento Saunders. Y sí, terrible. Quien haya visto la Buenos Aires de los años 70 y 80, donde no había autos con catalizadores extendidos, ve un manto rojo sobre la ciudad, eran óxidos de nitrógeno. Hoy esos óxidos de nitrógeno no existen más, porque hay catalizadores en los autos que contienen pequeñas nanopartículas, cada una de las cuales es una fábrica que destruye óxidos de nitrógeno, los vuelve a reconvertir en nitrógeno y oxígeno, y ha bajado la polución y ha bajado la tasa de morbilidad por enfermedades respiratorias, por ejemplo. Un triunfo silencioso de la nanotecnología silenciosa. Cada disco rígido, cada vez usamos menos discos rígidos, pero cada disco rígido funciona con un pequeño lector. Ese lector transduce la información magnética del disco rígido a información eléctrica de manera muy eficiente y muy rápida. La gente que encontró eso ganó el premio Nobel en 2007 por encontrar el efecto que se conoce como magnetoresistencia gigante, y Stuart Parkin, que estaba trabajando en IBM y que hoy trabaja en el Max Planck de Halle, que estuvo la semana pasada en Buenos Aires, estaba viendo esa conferencia, se quedó helado, dijo, este efecto está buenísimo, se lo llevó a IBM, puso a todos a trabajar ahí, y en 6 meses habían probado 20.000 prototipos hasta que sacaron el lector de disco rígido, que es el que se usa hoy en día. El de efecto GMR se conoce. Ese es un efecto estrictamente nano. ¿A qué voy con eso? Ese efecto nano es disruptivo. Del premio Nobel pasamos al premio de la innovación tecnológica que ganó Parkin y pasamos a el uso cotidiano de nanotecnologías muy avanzadas hecho en tiempo récord. Eso es disruptivo y ha sido hecho recientemente. Otras cosas para las que se aplica: arquitectura. Este cemento, esta es la iglesia del Jubileo en Roma, y está siempre blanca. ¿Alguien vio un edificio blanco en Roma? Es imposible, está recontra contaminado, no tienen buenos catalizadores los autos. La iglesia está perfectamente blanca porque el cemento, lo fabricó Italcementi, tiene partículas nanoestructuradas de un pigmento que se activa con la luz del sol y básicamente quema las moléculas que hay alrededor. El mismo efecto se usa para purificar agua, porque quema las membranas bacterianas. Por último, ahora que volvió y vamos a ganar la Copa Davis, esperemos, la raqueta de Del Potro va a ser la responsable de que ganemos la Copa Davis, porque está hecha con nanotecnología. Partículas pequeñas en el polímero plástico que forma la raqueta hacen que se puedan ajustar las propiedades mecánicas de manera tal que se optimiza poder pegar un golpe muy fuerte sin que vibre. Uno puede hablar 2 horas de la raqueta de Del Potro y de cosas parecidas. Pero estos simplemente son 4 ejemplos de que las nanotecnologías ya están entre nosotros. Ahora estoy en un lugar donde son todos innovadores. ¿Quiénes son innovadores acá? Levanten la mano, no sean put. Bueno, ¿quiénes se consideran innovadores, aunque no tengan el rótulo innovador? Bien, todos tendrían que levantar la mano. Ahí, por favor, levántenme la mano ahí. Usted que está dando el pecho no, pero... Bien. Todos estamos de acuerdo en que las ideas son muy importantes. Y todos estamos de acuerdo en que las iniciativas son muy importantes. Pero quiero recalcar algo que me parece importante. Algo que nos enseña a todos los que tenemos formación científica desde que somos chiquitos. Y es una frase que dijo Newton, pero que se le atribuye a Bernardo de Chartres, un monje del siglo XII, que aparece ahí retratado. Podemos ver más lejos porque somos enanos sentados en los hombros de gigantes. En el momento en que innovamos en nanotecnologías y en nanociencia, estamos parados sobre todas las generaciones que nos precedieron que hicieron ciencia. Y estamos usando el poder acumulado de sus conocimientos. Y eso es muy importante y desde el punto de vista de un científico lo respetamos mucho. Acá está
estos subidos a los hombros de gigantes. Y creo que es importante eso porque muchas veces el tipo de tecnologías que es tan complejo, tan interdisciplinario y que requiere tanto trabajo en equipo, muchas veces se nutre del esfuerzo de muchísima gente y muchísimos recursos, que muchas veces son públicos. Les voy a mostrar un ejemplo de un negocio hoy en día que surgió de la nanotecnología más abstracta y más sencilla posible. Si ustedes se van a comprar un televisor de 60 pulgadas, probablemente tengan que elegir por diversas tecnologías. La tecnología que ahora está subiendo es la tecnología QDOT. QDOT remite a puntos cuánticos. Los puntos cuánticos fueron descritos por Ekimov en los 80 y el grupo de Bawendi y sus discípulos Alivisatos y Murray en los 90 empezaron a producir estos QDOTs. ¿Qué son QDOTs? Son pequeñas partículas, en este caso de un compuesto que se llama seleniuro de cadmio, pero si yo le pusiera propionato de butilo sería para usted lo mismo, pero es un seleniuro de cadmio. Esto es el mismo compuesto hecho de partículas de diferentes tamaños. Las partículas más chiquititas, al ser iluminadas con luz ultravioleta, dan un color azul. Las partículas más grandes, al ser iluminadas por luz ultravioleta, dan un color rojo. Podemos obtener todas estas gamas de colores iluminando esto. Esto es maravilloso. El mismo compuesto de distintos tamaños da distintos colores. Pasaron varios años desde que se empezaron a descubrir, en los 80, hasta que en 2000, casi 20 años después de su descubrimiento, Alivisatos pone la empresa Nanosys. Nanosys empieza a producir estas partículas. Eran partículas muy locas, en tarros. Empieza a producir estas partículas. Hoy en día se producen 25 toneladas anuales de estas nanopartículas y estas nanopartículas han sustituido y le están quemando todas las tecnologías anteriores. Están matando a los OLED, están matando a los plasmas, están matando a todo. ¿Por qué? Porque tienen colores tan bien ajustables que tienen canales azul, verde y rojo de perfecta precisión de color. Es decir, pero fíjense, empezó Ekimov en el 81 y Alivisatos ahora se está asegurando una buena jubilación. ¿A qué voy con esto? La innovación está por ahí, la gente de Sony o de Toshiba que generó estos televisores con estas tecnologías de producción masiva de cosas muy complejas. Bien, ¿en qué otros campos se está pegando la nanotecnología? En energía podemos coser celdas solares a la ropa, podríamos pintarlas en un edificio, podríamos poner ventanas. En el medio ambiente podemos remediar, podemos detectar contaminantes, podemos destruirlos más fácilmente. Y en salud. Para salud tendría que hablar durante mucho tiempo, no lo voy a hacer. Baste saber que una nanopartícula es 1.000.000 de veces más pequeña que una célula, puede entrar en ella, puede ser dirigida a una cierta célula, puede bombardear una célula con medicamentos, una determinada que nosotros le digamos, y puede ser esa partícula programada desde afuera estimulándola. Por ejemplo, con un golpe de calor, con un golpe de radiación, con un golpe magnético. Entonces tenemos la posibilidad de hacer cosas impresionantes. ¿Quiénes hacemos nanotecnología? Generalmente grupos interdisciplinarios. Esta es una foto de mi grupo en la Universidad de San Martín, en la cual vemos químicos, físicos, biólogos, ingenieros, todas distintas profesiones, todos distintos enfoques, tratando de resolver un problema. Lo interesante de trabajar como científico en nanotecnología es que hay montones de problemas aplicados, interesantes, que nos despiertan preguntas científicas importantes. Este es el tipo de cosas que hacemos, siguiendo lo que decía Berthelot, el primer químico sintético. Podemos recrear formas de la naturaleza usando las fuerzas que existen, no voy a dar detalles, pero copiando un poco, inspirándonos en lo que hacen las algas, hacemos materiales de alta porosidad para usar en catálisis, en celdas de combustible, etc. Y realmente la imaginación solamente es el límite. Acá 2 ejemplos simples. Hemos imitado las alas de las mariposas para hacer sensores o para hacer recubrimientos para botellas. Hemos imitado ciertas estructuras del hueso para hacer que las células se adhieran a él, para poder programar las células mediante una señal. Hemos hecho un montón de cosas muy interesantes y, como les decía antes, tratando de resolver problemas prácticos podemos hacer nueva ciencia y nueva tecnología. Después, cómo implementarla en la Argentina es otro tema. Menciones cortas. Hemos ganado, por ejemplo, el premio Innovar
de este año en Ciencia y Tecnología al hacer un recubrimiento antibacteriano, una semana después de que se cayó la patente de CONICET y que les parecía difícil negociar con empresas. Pero bueno, son cuestiones que a la larga el sistema se domesticará. Bien, les digo que estamos en la Universidad de San Martín, acá nomás, en los bordes de la ciudad. Tenemos un grupo que está creciendo, un edificio que vamos a ocupar el año que viene. Estamos trabajando con empresas, tenemos alianzas estratégicas, tenemos emprendimientos y los quería dejar con esto. Podemos hacer tecnologías facilitadoras, podemos hacer desarrollos avanzados, pero necesitamos políticas y oportunidades para hacer un ecosistema. Y con esto me despido de ustedes y muchísimas gracias.